Hola amiguitos, bienvenidos al culto del día de hoy. Me gustaría que me acompañaran cerrando sus ojos y haciendo la siguiente oración conmigo. Padre, gracias por este día, Padre, gracias por un día más de vida. Gracias por permitirnos escuchar esta palabra. Te pedimos que esta palabra sea de gran bendición para nosotros, Padre, que nos edifique, que podamos ocuparla día a día. También te agradecemos por la vida de nuestros padres, Padre Santo, y te pedimos, Padre, que pongas paz en nuestros corazones y que nos ayudes en cualquier situación adversa que podamos estar pasando. En el nombre de Jesús, amén. Confiado, seguro, te llamo y tú me respondes. Y bajo tu abrigo, yo siempre vivo tranquilo. Y si un león rugiente me viene a atacar, tú eres mi fuerza y me ayudarás. Y si tropiezo me levantarás, tú eres mi roca y me sostendrás. Confiado, seguro, te llamo y tú me respondes. Y bajo tu abrigo, yo siempre vivo tranquilo. Y si un león rugiente me viene a atacar, tú eres mi fuerza y me ayudarás. Y si tropiezo me levantarás, eres mi roca y me sostendrás. Eres mi Dios y mi amigo, mi salvador y mi abrigo. Todo lo que necesito es estar siempre contigo. Bajo tus alas estoy, solo vivo para ti. A tu lado soy feliz. Eres mi Dios y mi amigo, mi salvador y mi abrigo. Todo lo que necesito es estar siempre contigo. No hay temor, bajo tus alas estoy, solo vivo para ti. A tu lado soy feliz. Confiado, seguro, te llamo y tú me respondes. Y bajo tu abrigo, yo siempre vivo tranquilo. Y si un león rugiente me viene a atacar, tú eres mi fuerza y me ayudarás. Y si tropiezo me levantarás, tú eres mi roca y me sostendrás. Debajo de tu abrigo, pues eres mi amigo, siempre estás conmigo, esperanza mía y mi castillo, tú, mi Dios, solo en ti confío. Que ande en valle oscuro, bajo tus alas yo estoy seguro, no temeré en la noche mal alguno, tú eres mi fuerza, eres mi refugio. Eres mi Dios y mi amigo, mi salvador y mi abrigo. Todo lo que necesito es estar siempre contigo. Eres mi Dios y mi amigo, mi salvador y mi abrigo. Todo lo que necesito es estar siempre contigo. No hay temor, bajo tus alas estoy, solo vivo para ti. A tu lado soy feliz. No hay temor, bajo tus alas estoy, solo vivo para ti. A tu lado soy feliz. Hola pequeñitos, que Dios los bendiga. Espero que se encuentren muy bien y que esta semana haya sido de gran bendición para sus vidas. Espero que hoy estén preparados para aprender una nueva historia de la Biblia. Así que saquen sus libretitas para anotar el título de esta y, lo más importante, para que nunca se les olvide. Nuestra clase del día de hoy se llama Apedreado en Listra y la encontramos en nuestra Biblia en Hechos capítulo 14 de los versículos 8 al 20. Para empezar, quiero explicarles que en ese tiempo había dos tipos de personas. Aquellas que les gustaba escuchar sobre la vida de Jesús y aprender de él.
y había otras que lamentablemente no les gustaba y se enojaban y no querían escuchar nada acerca de Jesús. En esta historia tenemos a dos personajes principales, los cuales eran Pablo y Bernabé, que eran encargados de llevar la palabra de Dios. Así que iban de ciudad en ciudad. Entonces ellos llegaron a una ciudad llamada Listra. En esta ciudad se encontraron a una persona que no podía caminar desde que nació. Nunca había podido caminar, imagínenselo. Pero Pablo se dio cuenta de que ese hombre tenía gran fe en Jesús y le dijo: párate y camina. Y esta persona caminó y anduvo, todo gracias a un milagro de Jesús, un milagro de Dios a través de Pablo. ¡Qué emocionante!, ¿no creen? Esa persona que no había podido nunca caminar, lo había hecho gracias a un milagro de Dios. Lamentablemente, como les dije, Pablo y Bernabé iban de ciudad en ciudad, y en esta ciudad las personas creían en muchos dioses, no en el único y verdadero Dios. Entonces, estas personas creyeron que eran dioses que habían bajado a la tierra, y les empezaron a alabar y a llevarles cosas, regalos, como si ellos fueran dioses. Pero Pablo y Bernabé sabían que solo existe un verdadero Dios, ese Dios al que nosotros también debemos alabar y honrar con nuestras vidas, ese Dios que dio su vida por nosotros. Entonces, en cuanto vieron que la gente estaba llegando a llevarles cosas, ellos se desesperaron y se rasgaron su ropa y dijeron: no hagan eso, nosotros no somos dioses, simplemente somos personas como ustedes, y Dios, a través de nuestras vidas, obra para que se hagan estos milagros. Pero esas personas aún así no entendían muy bien qué estaba pasando, porque ellos no conocían a Dios. Pablo y Bernabé siguieron intentando explicarle a esas personas y lograron entender, pero recuerdan que al principio de la clase les expliqué que había personas que les gustaba escuchar de Jesús y a otras no. Lamentablemente, al ver lo que estaba sucediendo de las personas que no les gustaba escuchar de Jesús, se acercaron y les empezaron a decir cosas malas a Pablo y Bernabé. Uno tomó una piedrita y se la aventó a Pablo. Pero de repente, toda esa gente que no quería escuchar nada de Jesús empezó a aventarle muchas piedras, bastantes piedras a Pablo, hasta que creyeron que ya estaba muerto. Imagínense, él por amar a Jesús y llevar su mensaje fue apedreado muchas veces. No sé si alguna vez les han aventado una piedrita, duele. Imagínense, a Pablo no le aventaron una, le aventaron muchas. Y no solo chiquitas, yo creo que también fueron grandes para lastimarlo y creer que incluso ya estaba muerto. Pero Pablo siempre confió en Dios, y a pesar del dolor y sufrimiento que tenía por esas piedras y al ver que gente no quería a Jesús, Dios lo amó tanto y lo protegió, porque Dios así es con nosotros, Él siempre nos protege y no nos deja solos. Que Pablo se levantó y todos se sorprendieron y se llenaron de felicidad al ver que estaba vivo. Primero era tristeza, porque imagínense ver a Pablo golpeado y tirado, y todos sus amigos, todos aquellos que creían en Jesús, estaban muy preocupados porque creían que había muerto. Pero Dios no lo dejó. Dios nos ama y siempre está con nosotros, siempre nos cuida. Entonces es lo mismo que sucedió con Pablo. Dios lo cuidó y lo levantó para que él pudiera seguir haciendo la misión que Dios le había dado. La lección de nuestra clase es la siguiente. Pongan mucha atención y guárdenla en sus corazoncitos, porque les servirá para toda la vida. Nosotros, al ser seguidores de Jesús, somos como las personas buenas de las que les hablé, aquellas que nos agrada escuchar de Jesús. Y nuestra misión es llevar el mensaje de Él para los demás, para aquellos que no les conocen. Sin embargo, sabemos que podremos encontrar personas que no les agrada escuchar de Jesús, y nosotros con mucho amor debemos seguir intentando y dar todo porque ellos lo conozcan su gran amor, y explicarles que Él los ama como nos ama a nosotros, siempre de una manera amorosa y con mucho cariño. Sin embargo, nuestra vida como seguidores de Jesús no es sencilla. No me refiero a que sea mala, al contrario, es lo mejor que nos ha podido pasar. Pero hay personas que no van a querer escuchar de Jesús, pero no debemos de preocuparnos, ya que Él siempre está con nosotros. Él nos va a cuidar y nos va a proteger.
Debemos confiar y tener fe en que Él nos va a guiar y Él nos ayudará a que esas personas le conozcan. Así que no se preocupen, simplemente sigamos confiando en Dios y que Él nos protege, que Él no permitirá que nada malo nos pase. Si se dan cuenta, como a Pablo, no lo dejó nunca, siempre lo cuidó, porque Él llevaba su mensaje, un mensaje de amor, para que todos podamos conocer al único y verdadero Dios. Así que pequeñitos, quédense eso guardado en sus corazones, porque es muy importante. Y recuerden esto siempre, pequeños, Dios es nuestra fortaleza. Si confiamos en Él, Él nos dará la fuerza para salir adelante, para que nada de nuestros problemas sean algo que no sea solucionable. Al contrario, que Dios nos va a ayudar y debemos confiar en Él. Por ello, nuestro versículo para memorizar el día de hoy es el siguiente, y lo podemos encontrar en Salmos 23, 4, y dice lo siguiente. Vamos a repetirlo juntos para que se nos quede grabado en la mente y en el corazón y siempre lo tengamos presente. Y dice así: no temeré mal alguno, porque tú siempre estarás conmigo. Salmos 23, 4. Muy bien, pequeños, no se olviden de anotarlo en su libretita y de memorizarlo, para que siempre lo tengan presente y sepan que Dios está con nosotros. Por último, y para terminar nuestra clase del día de hoy, vamos a orar para pedirle a Dios de su fuerza para siempre sobrellevar nuestros problemas. Así que cierren sus ojitos y vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, porque tú nos permites seguir aprendiendo de tu palabra, porque nos has cuidado una semana más y nos permites estar a tu lado. Gracias, Dios, por tu infinito amor, porque sé que tú nos cuidas y que tú siempre estás con nosotros. Y aunque vengan muchas dificultades por seguirte y amarte, sé que tú siempre estarás con nosotros. Tú nos ayudarás a compartir tu palabra con aquellos que no te conocen, porque nosotros anhelamos que esas personas sepan que tú nos amas y que también los amas a ellos, y también tú los vas a cuidar y proteger y ayudarles con sus problemas. Padre, gracias por permitirnos seguir aprendiendo de ti. Permite que todo este conocimiento acerca de ti se quede guardado en nuestros corazoncitos y en nuestras mentes, pero sobre todo que lo llevemos a cabo, que compartamos tu mensaje con aquellos que no te conocen, Padre. Porque, Dios, no hay nada tan bonito como conocerte, bendito Padre. Gracias, Padre, por este tiempo, por permitirnos estar aquí un día más. Por favor, Padre, bendice a nuestra familia y a todos los miembros de ella, que tengan una bonita semana y que te puedan conocer, Dios, para aquellos que no te conocen, y los que te conozcan se esfuercen día en día en seguir aprendiendo de ti. Padre, gracias por tu infinito amor y por siempre estar con nosotros. Te damos gracias en el precioso y bendito nombre de tu Hijo amado Jesús, y a ti, hermoso Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, pequeñitos, espero que hayan puesto mucha atención y que estas historias se queden guardadas en sus corazoncitos. Recuerden siempre anotar en sus libretitas para que no se les olvide, y así cuando tengan tiempo vuelvan a leer estas y recuerden las historias que les cuenta Dios. Que tengan una hermosa semana y que Dios los bendiga siempre. Los queremos. Bye. Bueno, hermanos, vamos a alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor en este tiempo, tomando en cuenta que Él ha sido bueno con nosotros. Y vamos a levantar nuestras manos, a aplaudir ahí en su lugar. Ame con todo su corazón a nuestro Dios. Y diga lo grande que Él ha sido para con usted. Con Él usted puede derrumbar toda muralla que el enemigo quiere poner. Dice la palabra de Dios en Corintios 13:13: y ahora permanezcan la fe, la esperanza y el amor. El mayor de ellos es el amor. Vamos con todo, hermanos. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros,
tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Vamos, hermano. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Vencedor, el invencible, eres campeón ganador, en batalla, eres mi rey, mi Dios, que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador, en batalla, eres mi Dios, que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador, en batalla, eres mi rey, mi Dios, que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador, en batalla, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me
Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí, su fruto haz crecer. Haz que pueda escuchar, guíame en tu verdad. Muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Viva luz es tu verdad en mi oscuridad. Me guarda en la tentación, sabiduría me da. Manjar a los hambrientos y a esclavos libertad. Riqueza al alma, pobres, ven, háblame, Señor. Muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria. Que Dios les bendiga. Voy a leer la escritura en 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 23. 1 Corintios 15 del 1 al 23 dice así la palabra de Dios. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió
por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Esta es la palabra de Dios, el pasaje que hemos considerado para nuestro mensaje de hoy. Siguiendo la tradición de los apóstoles, siguiendo la tradición de los primeros creyentes, ellos se reunían el primer día de la semana y compartían y predicaban acerca de la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús era un tema principal, importante en su mensaje en la iglesia cristiana naciente. No dejaban de predicar eso. Nosotros hoy, siguiendo esa tradición, queremos hablar acerca de un tema relacionado con la resurrección de Jesucristo. Hace 8 días tocábamos algo también sobre la resurrección. Y hoy queremos tocar las evidencias de la resurrección de Cristo.
y hemos leído un pasaje de la Escritura. La resurrección de Jesús, como les comentaba, es todavía hoy un tema central, como lo fue en el querigma, en la proclamación de las buenas nuevas en la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia cristiana naciente. El apóstol Pablo declara que es una verdad crucial, hemos leído el pasaje, sin la cual la fe no tiene valor, sin la cual el pecado no tiene remedio. 1 Corintios 15, 12 al 19, leímos el pasaje. En contra de los esfuerzos que algunas personas hacen por espiritualizar o por desmitologizar la resurrección, el Nuevo Testamento claramente indica que el cuerpo del Señor Jesús fue levantado de la muerte y ascendió al cielo, dejando detrás una tumba vacía, dejando detrás una iglesia que cree y proclama su resurrección, como seguimos haciéndolo hasta hoy día. La resurrección de Cristo es proclamada como el primer ejemplo de una verdadera anástasis. Anástasis es un término griego que significa ponerse de pie o levantarse, que en el Nuevo Testamento se traduce 38 veces como resurrección, es decir, la resurrección de la muerte del cuerpo a la vida. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. 1 Corintios 15, 20. Todos los casos anteriores de restitución de vida fueron casos de revivificación más que de resurrección. Y estas personas después, al paso del tiempo, volvieron a morir. Sin embargo, en los tiempos de Jesús, había personas que no creían en la resurrección. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, están hablando con Jesús, Mateo 22, 23. Años después, en los tiempos del apóstol Pablo, los atenienses tampoco creían en la resurrección. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez, en otra ocasión. Hechos 17, 32. Han pasado muchos siglos después. Los seguidores del arrianismo, y estamos hablando de Arrio de Alejandría, Egipto, mezclado con las enseñanzas del gnosticismo moderno, no creen en la resurrección de Jesucristo hasta el día de hoy. Hay iglesias hoy día que no creen en la resurrección de Jesús. Con todos estos antecedentes, se hace necesario entonces revisar algunas evidencias bíblicas de la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Y por qué nosotros los cristianos lo creemos y también esperamos la resurrección venidera de los creyentes? Entonces, vamos a revisar algunas evidencias de la resurrección de Jesús. Primero,
la certeza de la muerte de Jesús se establece claramente con la certificación de un oficial romano. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Mateo 15, 44 al 45. El gobierno, el representante del emperador romano, certificó la muerte de Jesús a través de un oficial romano que estuvo al pie de la cruz. Y hasta que ese oficial romano le confirmó que Jesús había muerto, entonces Pilato le entregó el cuerpo a José de Arimatea, que lo había solicitado. También en Juan 19, 33 al 35 vemos lo siguiente. Mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Por lo tanto, la teoría del colapso, del desmayo, de que no murió en realidad y que fue una resucitación natural, se niega explícitamente. Hemos visto los pasajes, evidencias. Segundo, el entierro del cuerpo de Jesús no fue hecho por los discípulos declarados, los que andaban con él. No lo llevaron a un lugar secreto para esconderlo. No. Fue José de Arimatea y fue Nicodemo. Personajes conocidos, personajes principales, miembros del Sanedrín. Ellos fueron los que pusieron el cuerpo de Jesús en una tumba nueva, en un jardín privado, cuya ubicación estaba cerca de donde fue crucificado Jesús. Ese lugar era conocido por amigos y también por enemigos. Juan 19, 38 al 42. 3. Ninguna persona viva esperaba ver a Jesús de nuevo. La cautela de los líderes del Sanedrín no se basaba en la expectativa de la resurrección, sino en el temor de que los discípulos los fueran a engañar. Ese era el temor que tenían, ser engañados por los discípulos. Por eso, los principales sacerdotes y los fariseos le pidieron a Pilato, fueron con él y solicitaron asegurar el sepulcro con una guardia militar durante 3 días, porque habían escuchado lo que Jesús había dicho. Pilato les dio la guardia y ellos mismos sellaron la piedra y pusieron la guardia de militares. Mateo 27, del 62 al 66. Aún para los discípulos que en ese momento estaban derrotados psicológicamente, era casi imposible conspirar contra el ejército romano para tratar de robar el cuerpo o para inventar una historia de la resurrección. La guardia romana estaba custodiando la tumba. Ni siquiera pensaron ellos en algo semejante. 4. El primer testimonio de la resurrección de Jesús fue dada por los enemigos de Cristo, no por sus amigos. La Escritura dice que unos soldados de la guardia le avisaron a los sacerdotes. No fueron con Pilato, con el representante romano, sino fueron con los sacerdotes, los soldados,
fueron con los sacerdotes y los sacerdotes les dieron mucho dinero a los soldados para que dijeran que los discípulos se habían robado el cuerpo de Jesús mientras ellos dormían. Y como los soldados se quedaron indecisos, porque había pena de muerte para el soldado romano si está en su cumplimiento de su deber y se duerme en su guardia, pues había un castigo terrible. Y entonces los sacerdotes le están diciendo, digan que ustedes se durmieron en su guardia, y entonces los discípulos llegaron y se llevaron el cuerpo de Jesús. Les dieron mucho dinero. Y entonces les dijeron, les vamos a prometer que si el Pilato, el gobierno romano, se entera, entonces nosotros los vamos a proteger para que no los castiguen. Y entonces, con esa promesa, los soldados tomaron el dinero y difundieron la versión del robo del cuerpo de Jesús. Eso está en Mateo 28, del 11 al 15. Los sacerdotes y los ancianos se enteraron de la resurrección de Jesús por medio de los soldados romanos. 5. Hay una referencia en la Escritura a la mortaja, el envoltorio del cuerpo de Jesús. Los lienzos que habían cubierto el cuerpo estaban en la posición como había estado el cuerpo de Jesús. Pero solo los lienzos, el cuerpo de Jesús ya no estaba, pues había pasado a través de ellos. Pero los lienzos seguían en la misma posición, como si el cuerpo estuviera ahí. El sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús había sido doblado y puesto en un lugar aparte. Eso está en San Juan 20, del 5 al 7, y está en Lucas 24:12. La piedra había sido removida, no para que Jesús saliera, sino para que los discípulos pudieran entrar y pudieran ver lo que había sucedido, para que las mujeres pudieran ver lo que había sucedido. Los evangelios lo mencionan, Mateo 28:2. 6. Se reportan 10 apariciones diferentes de Jesús resucitado, iniciando con las mujeres, después con los apóstoles, después con más de 500 personas, en una amplia variedad de circunstancias. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, lo mencionan. El libro de los Hechos lo mencionan, Corintios, muchos libros de la Escritura en el Nuevo Testamento mencionan la resurrección y las apariciones de Jesús después de resucitado. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Está hablando el apóstol Pablo. 1 Corintios 15, del 5 al 8. 7. Solo la convicción plena de que Cristo estaba físicamente vivo puede explicar la revolución que sucedió en la actitud de los discípulos. De la más profunda desesperación al momento de la crucifixión, dan un paso gigante a un gozo supremo, a un gozo permanente. La predicación apostólica sobre la resurrección nunca fue desafiada por las autoridades.
A los discípulos solamente les ordenaban que no dijeran nada, que dejaran de hablar. Los azotaban, los encarcelaban, les decían, cállense la boca, ya no sigan hablando de esto. Y ellos perseveraban, gloria a Dios, seguían predicando a Cristo resucitado. Ese era el tema de su predicación. Lo que los discípulos llegaron a hacer y a sufrir por Jesús es una evidencia tan convincente de la resurrección como lo que ellos predicaron. Efesios 1, del 18 al 20, dice así: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Con este poder y fuerza de Dios, los discípulos anunciaron la resurrección de Jesús. 8. El cuerpo de Jesús. No hubo ningún esfuerzo para preservar la tumba, cuya ubicación es incierta hasta hoy, hasta nuestros días. Solo la resurrección de Jesús puede explicar una situación tan anormal. El grupo de la oposición, los fariseos, los ancianos, los sacerdotes de aquellos días, los escribas, solo tenían que encontrar el cuerpo muerto de Jesús para destruir completamente el testimonio cristiano que corría por todos lados anunciando la resurrección de Jesús. Pero nunca sucedió. Nunca encontraron el cuerpo muerto de Jesús. Había resucitado y se estaba presentando ante mucha gente. 9. El cambio del día de adoración de la iglesia primitiva, la iglesia naciente, del día sábado, el Shabbat hebreo antiguo o día de reposo, el cambio al día del Señor o domingo actual, es una evidencia indirecta de la convicción de la iglesia, porque Cristo resucitó temprano el primer día de la semana. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Marcos 16, verso 9. Asimismo, en Hechos 20, verso 7 dice así: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Esto quiere decir, el primer día de la semana se acostumbraban las reuniones de la iglesia cristiana naciente. El día a menudo no se menciona, pero siempre aparece y dice: el primer día de la semana se reunieron para partir el pan. El primer día. Actualmente para nosotros hoy es el domingo. 10. El poder de la resurrección de Jesús. Filipenses 3, verso 10 dice así: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus
padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. El poder de la resurrección obrando en los discípulos, aún entregando sus vidas hasta la muerte. En el avance de la iglesia se vio el testimonio de la realidad de la resurrección en la vida de los apóstoles, en la vida de los seguidores. Ningún movimiento basado en engaño o en algún error podría tener el poder moralmente constructivo que se ha manifestado en el cristianismo normativo a través de los años, a través de los siglos. Teológicamente, la resurrección es central en la cristología y en la soteriología o doctrina de la salvación. Romanos 1:4 dice así: que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Esto quiere decir, sin la resurrección, Jesús fue un mártir. Pero con la resurrección, Él es declarado Hijo de Dios con poder. La resurrección de Jesús fue el sello de Dios Padre, tanto en la vida como en la enseñanza de Jesucristo, como en su muerte expiatoria. Hechos 17:31. Los apóstoles no dejaron de predicar el poder de la resurrección de Jesús, aun cuando esto les costó la vida, aun en condiciones adversas, cuando eran entregados al martirio, cuando eran encarcelados, cuando eran golpeados, nunca dejaron de predicar a Jesús resucitado. La mayoría de ellos perdieron la vida, fueron martirizados, fueron amenazados, fueron golpeados, pero permanecieron firmes en su fe, predicando a Jesús resucitado. El poder de la resurrección en la vida de los discípulos. Para ir cerrando y concluyendo, vamos a enfatizar dos enseñanzas primordiales, principales, para nosotros los cristianos, para los que creen en Dios, para los que creen en la resurrección de Jesús, para ti que nos estás viendo ahora, para mí, que creemos en Dios. Hay dos enseñanzas primordiales. La primera, la resurrección del cuerpo. La resurrección del cuerpo. El credo de los apóstoles al final declara así: creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable. Amén. Ese es el credo de los apóstoles. Pero también Jesús declaró lo siguiente: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, pero cree en mí, no morirá eternamente. San Juan 11, 25 y 26. Debido a la resurrección de Jesús, debido a la tumba vacía, los creyentes
los cristianos, han recibido la seguridad de la victoria final sobre la muerte. 1 Corintios 15:57. Por lo tanto, nosotros hoy, en el siglo XXI, creemos en la resurrección del cuerpo. 1 Corintios 15 del 50 al 53 dice así: Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, los vivos, eso decía Pablo, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Así que el cuerpo resucitado y glorificado de Jesús es nuestro mejor indicio de la naturaleza del estado eternal de los redimidos. Creemos en la resurrección del cuerpo. Segundo, la resurrección de Cristo es el prototipo y es la garantía de la resurrección nuestra. Jesús lo enseñó de esta manera: todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vean lo que Jesús dijo: pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. San Juan 14:19. El apóstol Pablo dio palabras de esperanza a los creyentes, a los cristianos, cuando sus seres queridos habían muerto en la fe. Les dijo que no serían excluidos en la venida de Cristo. Y dice así el pasaje: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y vean lo que dice el pasaje: y los muertos en Cristo, resucitarán primero. Resucitarán primero. 1 Tesalonicenses 4:16. También Apocalipsis 26 nos dice así, cuando está hablando del milenio: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. En 1 Corintios 15, del 21 al 26, la Escritura dice así: porque, por cuanto la muerte entró por un hombre, y está hablando de Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, y está hablando de Jesucristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, Cristo el primero. Luego, después, los que son de Cristo, nosotros los creyentes, los que son de Cristo en su venida. Entonces, concluimos
y creemos que un día nosotros también resucitaremos. Y también creemos que veremos a nuestros seres queridos que se han adelantado, que han muerto en la fe y que están ahora con el Señor. Esperanza gloriosa, preciosa. Esperanza que los hijos de Dios, los cristianos, los creyentes tenemos. Los que no creen en Dios, los que no son cristianos, no tienen esta esperanza. Pero creemos en una vida eterna. Creemos en la resurrección. Creemos que nuestros familiares que han muerto en la fe están con el Señor. Y creemos que un día nosotros también estaremos con el Señor y nos encontraremos con ellos en la eternidad, en el cielo. Preciosa esta esperanza, grandiosa para los hijos de Dios. Tú estás viéndonos y estás conectado. Yo te invito a que te acerques a Dios, para que tengas tú también esta esperanza gloriosa, para que le des lugar a Dios en tu corazón, para que Dios pueda transformar totalmente tu vida y darle un sentido y una dirección. Y tu vida va a ser de bendición. Y entonces vas a ser feliz realmente con Dios, sin importar lo que suceda en este mundo, sin importar la pandemia que está matando gente en todo el mundo. No es que no nos interese o no nos importe. Estoy diciendo que a pesar de las circunstancias muy dolorosas, muy difíciles, muy complicadas, Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Yo te invito a que abras tu corazón y le des lugar a Dios en tu vida. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre eterno, por este tiempo que nos has permitido escudriñar tu palabra. Como lo hicieron los apóstoles, cada primer día de la semana, Señor, se reunían y predicaban al Cristo resucitado. Nosotros hoy continuamos predicando al Cristo resucitado. Permite, Señor, que tu palabra haya cabida en el corazón necesitado. Señor, permite que los que están conectados, que los que están escuchando tu palabra, Señor, abran su corazón a ti. Den lugar para que tu Espíritu Santo llegue y more con ellos. Redarguye el corazón necesitado. Toca la puerta y que cada corazón pueda abrir la puerta para que tú entres, Padre eterno, a sus vidas y transformes sus vidas, para que puedan creer y tener fe por medio de Jesucristo y que para que sean restaurados a vida nueva. En tus manos estamos, Padre eterno. Haz tu obra con tu palabra en el corazón necesitado. Te damos gracias por este tiempo. Te agradecemos, Señor, esta bendición una vez más de transmitir tu palabra por este medio. Gracias te damos, Dios eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Estamos terminando nuestra transmisión. Como cada semana, si Dios quiere, la siguiente continuaremos. Que Dios les guarde. Hasta luego. Bye. Dios.
vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recibe Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No